Seguimos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Bueno, la vida del ciudadano dominicano pasó de vivir en el campo, en espacios amplios y también, aunque sí residía aquí en la capital, la vida en viviendas individuales, pues ameritaba un estilo de vida y un comportamiento social diferente a lo que hemos pues experimentado en los últimos tiempos con la concentración del espacio, el crecimiento vertical hacia arriba de nuevas viviendas y la incorporación de familias de diferentes estructuras sociales, económicas, normas de comportamiento dispersas. Esto ha generado pues en algunas comunidades algunos problemas sociales que no se están visibilizando, no se están evaluando con miras a solucionarlo hacia el futuro y pudiera generarse situaciones de graves conflictos en el futuro inmediato. Vamos a conversar sobre ese tema y algo más con Víctor Félix, experto en la municipalidad, que tiene una iniciativa que me resultó ser muy interesante cuando pues me enteré de ella, pero quiero que sea él que se la cuente. Buenas tardes, Víctor, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Foco Político. Este domingo tan especial, puesto que la gente nos ve tranquila en sus hogares. Así es. Muchas gracias, aquí estoy como siempre, me siento como en mi casa. Qué bueno, Víctor, esta convivencia en los tiempos modernos, familias que se mudan entonces en edificaciones y tú tienes en un mismo apartamento 5, 10, 20 culturas diferentes, religiones diferentes. ¿Qué va a pasar en el futuro cercano para poder lidiar con todas estas situaciones que ya vemos que se están generando en las normas de convivencias? Algunos las respetan, otros no, y eso está generando conflictos sociales. Debido al costo de la tierra, obviamente nuestra ciudad capital cada vez los precios de las propiedades son cada vez mucho más elevadas. Obviamente hemos tenido que construir viviendas hacia arriba, lo que se llama un desarrollo vertical, que es hacia donde se dirigen las ciudades que están en desarrollo, y nosotros no somos la excepción. Obviamente hay una proliferación en los últimos 10, 15 años de torres, de apartamentos y de residenciales, porque también hay residenciales que tienen 40, 50 edificios, donde hay 8 o 10 apartamentos por edificio. Estamos hablando que hay prácticamente ciudades de 400, 500 apartamentos. Y eso ha ido generando lo que yo digo un enemigo silencioso, porque ha ido atomizando las conductas en los sectores, sobre todo en los edificios, en un mal vivir. A pesar de que estamos viviendo unos arriba de otros, no estamos viviendo unos con otros. Como bien te acabas de decir, tiene diferentes culturas, comportamientos, formaciones, culturas inclusive en formación religiosa, diferentes religiones, y también el tema de las mascotas. Hay muchas cosas que han ido creando una mala convivencia. Vemos como vecinos discuten por parqueos, por espacios comunes, por un cigarrillo que fuma, el humo del otro le molesta, el ruido. Realmente se ha convertido en una pandemia y eso ha ido generando muchos conflictos que, si bien es cierto, no se ven de manera permanente a grandes rasgos porque tenemos muchos problemas sociales en el país. Sí, en muchos residenciales hay vecinos que no se hablan, que no se saludan, de hecho que ni siquiera se conocen. Cuando éramos 10, 12 edificios, era un pequeño problema, pero ahora tenemos alrededor de 700, 800 edificios en el polígono central y ya es un problema más serio. Las fronteras entre el derecho de uno y otro, por ejemplo, en esos espacios limitados, hay torres que tienen apartamentos, 200 metros, 300 metros, pero hay otras que tienen 62 metros, 75. ¿Cómo se va a lidiar? ¿Cómo se va a lidiar con esas situaciones de conflicto que se dan entre los espacios, por ejemplo, de uso público dentro de esas mismas edificaciones, que son las llamadas áreas comunes? Los conflictos por las escaleras, el que le gusta echar agua, el que no quiere que le echen agua, el tema del uso del consumo de cigarrillos, las fiestas. ¿Dónde se va a dirimir todos esos conflictos para evitar que eso se convierta en una desgracia? Lo primero que la gente debe saber es que todo el que vive en un edificio, en un condominio, tiene dos propiedades. La suya, que es la vivienda que compró, que adquirió, que eso está bajo un régimen de jurisdicción inmobiliaria, lo que se conoce como registro inmobiliario, que tiene un título. Eso es una ley, la 10805, que es su derecho a privacidad, su propiedad privada. Y hay una adicional que es mancomunada,
que es el área común. Ahí usted y yo somos copropietarios. Y para sostener esa área común, eso tiene sus reglas. En derecho, lo que es común significa que es de todos, pero que no es particularmente de nadie. Hay un régimen, una ley, que es la ley de régimen de condominios, una ley viejísima, antiquísima, la ley 5038 del año 1958, pero que se han ido actualizando algunos reglamentos, en donde dice que todo aquello que no está exclusivamente determinado en un título es área común. Mucha gente no sabe que el techo es común y el mantenimiento de ese techo es responsabilidad de todos. Hoy tenemos ya torres más modernas con gimnasios, cines, piscinas, inclusive áreas de esparcimiento para niños. Y esas son áreas comunes que hay que mantener, que de manera colectiva tenemos que mantener si vivimos en un condominio. Pero también hay reglas de convivencia. Y las reglas de convivencia están por encima de cualquier conducta particular. Si usted hace ruido, si usted tiene mascotas, hay gente que tienen mascotas en su casa que no son animales domésticos. Usted no puede tener un chivo o una cerdita en su casa. Un cerdo, sí, que ya o sea, hay pasó cosas eso. así. Sin embargo, en todo esto hay muchas leyes. Si usted tiene un problema entre vecinos, porque usted peleó con un vecino de manera personal, y eso se dirime en una jurisdicción normal, que los conflictos en fiscalías comunitarias. Si usted tiene un problema del área común y no paga el mantenimiento, esto tiene otra jurisdicción que es la jurisdicción inmobiliaria. Si usted tiene una mala conducta que viola, por ejemplo, una cámara, que usted a veces le pone una cámara a su puerta y usted está enfocando con esa cámara a la puerta del vecino, eso también tiene sus particularidades. Y hay una ley que rige la materia. Pero la más común, si usted tiene una filtración, si usted tiene algo que le está haciendo un daño, a veces la gente tiene cigarrillo y tira la colilla hacia abajo y perfora un toldo de un vecino, eso también tienen diferentes instancias para dirimir. Y ese es el problema, que la gente no encuentra por dónde es que va a reclamar un derecho. Víctor, las reglas están escritas. Sí, ahora, así es. ¿quién debe velar porque se cumplan y dónde acudir para hacer los reclamos? Yo creo que ese sigue siendo el problema que se va a agudizar en la medida que la convivencia se siga complicando. Por eso estamos proponiendo, para que todos estos pequeños conflictos que se pueden dirimir de manera simple, porque a veces solamente hay que conversar o poner reglas claras, estamos proponiendo la creación de una superintendencia de condominios. Básicamente para normar, ¿ok? No tenemos nada que ver con la 10805, que es registro inmobiliario. Eso se mantiene, eso no se debe ni tocar. Pero sí para dirimir muchos conflictos pequeños que suscitan en el día a día en los condominios con las áreas comunes, las personas que no pagan cuota. Pero hay algo muy importante. Tenemos varias situaciones modernas. Por ejemplo, uno muy curioso alrededor de la construcción, los vendedores de inmuebles. Antes de irnos allá, ¿bajo la sombrilla de cuál institución? Hay que crear una institución nueva. Sería una superintendencia de condominios que tendría la competencia para normar esta vida en comunidad. Por ejemplo, todo el que no, yo lo digo así. ¿Debería tener presencia a nivel nacional? A nivel nacional. Yo no quisiera denostar los vendedores de inmuebles, pero muchas personas que no tienen nada que hacer hacen una cuenta de Instagram o de red social y se ponen a vender inmuebles. Pero no están capacitados, no conocen. No están certificados. Para tú explicarle a una persona que está haciendo una inversión importante en su vida de los desafíos de ir a vivir en un condominio. ¿Cuáles son las reglas? Hay reglas que existen en la ley de condominios para usted saber cuáles son las responsabilidades que ya usted no va a vivir en una casa, que son las normas de convivencia. Pero también hay una parte muy importante, normar los constructores, porque aquí también hay desarrolladores, constructores y promotores de viviendas que terminan estafando al que compra, porque no hay una especie... Tapan una cañada y ahí levantan una edificación. Ahí hay un problema. Y hay un tema muy importante, las mascotas que estamos diciendo. Sí. También usted puede tener animales en su casa, pero usted no puede tener 5 o 6 perros. También es un problema que viola una ley inclusive de protección animal. La más común de todas, las discusiones que tenemos a veces por un vecino que fuma, a veces inclusive sustancias prohibidas. Sí. En el caso de todo las ese tipo de mascotas, cosas queremos normarla. Sí. Y hay un tema muy importante, Carlos, antes de tu pregunta, y son aquellos 30 o 40 mil dominicanos que viven en condominios edificados por el Estado, que no tienen un régimen especial, porque la mayoría de ellos no tienen un título de propiedad. ¿Por qué? Porque declaraban esas tierras utilidad pública, básicamente en los gobiernos del presidente Balaguer, construían estos condominios, estos edificios, se los adjudicaban a una persona y no tienen un título de propiedad, porque no le llegaron a pagar a los dueños de las tierras esa propiedad. Entonces nadie tiene un título. Eso hay que empezar también
a normarlo, porque muchas de esas personas se han ido muriendo, ¿eh? Y han dejado hijos, han dejado ese nietos, problema y han ahora dejado ahí. ese problema. Claro. Entonces, queremos como abarcar este tema y un tema muy conflictivo en los últimos años, que son las rentas cortas, los famosos Airbnb. Sí, porque aparte a los conflictos de las convivencias, ahora llegan una serie de turistas que nadie conoce. Que son ni tiene desafíos vínculos. modernos propios del desarrollo. Claro, y no conocen las reglas del condominio, y entonces ellos no están tampoco en la obligación de conocerla, pero hacen vida común junto con los propietarios, con las personas que viven en las torres, y inclusive a veces hasta abusan de las áreas comunes donde tienen las facilidades. No existe inclusive una regla, una ley que norme eso. No existe. Porque no se puede prohibir que usted rente su apartamento, renta corta, eso no se puede. Sin embargo, hay que ver porque estos apartamentos que tienen estas unidades habitacionales que lo alquilan de manera, en esta modalidad, rentas cortas, regularmente se deterioran las áreas comunes mucho más rápido, porque la usan de manera abusiva, las áreas comunes. Sí. Pero también entran y salen personas que conviven con gente que viven allí de manera permanente. Tú no sabes quiénes son, a qué van. Te encuentras con ellos en los ascensores, las escaleras. Y se han dado Sí. casos muy, muy lamentables, gente que alquilan estos apartamentos, inclusive para vigilar a los que viven en ese edificio, a ver qué conductas tienen hasta para cualquier cosa. Y han inclusive muertos, han aparecido cadáveres en estos apartamentos y eso también hay que regular. Yo quiero volver un poquito atrás, nos estamos acercando ya a la frontera de la pausa comercial, pero con el tema de las mascotas, que tú pudieras en 2 minutos, 3 minutos, edificar a las personas que viven en condominios, porque hay una gran sensibilidad hoy en día por los animales, y qué bueno, porque son seres indefensos, pero dentro de esos cambios culturales está el que a mí me gusta estar en contacto con los animales y tenerlos, pero a mí, o hay personas que no le interesa o no le gusta, o tienen fobia o algún tipo de animadversión. ¿Qué establece la regla de condominio en ese sentido? Hay una ley de protección animal que es muy reciente, inclusive, Sí. no es tan vieja, en donde primero clasifica quiénes son los animales domésticos, qué usted puede tener bajo mascotas en sus casas. Y obviamente la convivencia está en no molestar al vecino. Usted no puede tener 7, 8, 10 perros. Y si hay, inclusive hay razas de perros que son bastante peligrosas, que usted tiene que llevar un Sí, bozal de manera permanente y correa. Existen estas normas, que inclusive son normas adicionales que se agregan en las reglas de convivencia que tienen muchos condominios. Lo que no se puede prohibir es mascotas, que hay mucha gente que está equivocada con eso. Que dice, aquí se prohíbe la mascota. Usted no puede, de manera particular, violar una ley general, que es una ley nacional. Yo puedo tener las mascotas en mis condominios, en mi edificio. Inclusive hay acompañantes emocionales, gente que tiene sus mascotas que necesitan tenerlas por su salud, inclusive salud mental. Y lo que sí debe haber, primero, protección de que esta mascota no esté mal atendida, usted no puede dejarlo solo. Y segundo, también que usted no moleste a los vecinos. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad. Ya regresamos a esta interesante conversación que tenemos con Víctor Félix, conocedor de la municipalidad y sobre todo una propuesta interesante que acaba de lanzar aquí en Foco Político, la creación de una superintendencia de condominios. Es correcto. Pero ya regresamos. Adelante, director. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. Nosotros estamos conversando con Víctor Félix, experto en municipalidad. Nos quedaron algunas preguntas en el bloque anterior con esta iniciativa que has planteado hoy aquí en Foco Político. ¿Qué ha pasado? Si esto ya está, se ha creado el anteproyecto de ley, si ya hay acercamiento con el Congreso Nacional y qué actividades tienes planificadas para seguir promoviendo esta iniciativa. El pasado agosto, de un seminario que también tuvimos a realizar en la Liga Municipal Dominicana, como espacio, surgieron estas inquietudes. A partir de ahí se recopiló los resultados de este seminario, una especie de relatoría. Visitamos la Asociación de Empresas Inmobiliarias, agentes inmobiliarios de los que venden inmuebles, los administradores de condominios. Hemos estado en contacto con Acoprovi, que son los promotores de vivienda. ¿Y cuál fue la retroalimentación de ellos cuando le planteaste esta iniciativa? Primero, muchos de ellos están locos porque esto se logre. Okay. Porque también hay muchas cosas sueltas, donde ellos todavía tienen algunas inquietudes, obviamente. Por eso
preparamos el anteproyecto, lo socializamos con algunas personas, lo compartimos, lo discutimos, inclusive con urbanistas y sociólogos, porque las sociedades se enferman, así como el cuerpo se enferma, claro. las sociedades se enferman. Este es un tema también que tiene un alto componente social y comunitario. Bueno, presentamos el anteproyecto, lo llevamos a algunos congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ya se convirtió en un anteproyecto, se pasó ya a un proyecto de ley. El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, pues acogió la propuesta, entre otros más, pero él tuvo la iniciativa de depositar en el Congreso y ya se convirtió en un proyecto de ley. En los próximos días vamos ya a conocer las técnicas legislativas, o sea, ver el peso de las comisiones para discutir las vistas públicas. Pero lo interesante de esto es que este 28 de noviembre, viernes, estamos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU. Allí vamos a presentar el proyecto punto por punto. Estamos en una actividad, un seminario participativo, va a ser una especie de foro también, en donde todo el que tiene que ver con esta normativa, los constructores, los vendedores de vivienda, también los que promueven la protección animal, obviamente también urbanistas y, como no, congresistas, vamos a presentar este proyecto punto por punto. El espacio no es muy grande, lamentablemente. Quisiéramos tener un espacio mucho más grande. Apenas caben unas 100, 125 personas. Por eso hemos hecho algunas boletas para poder, pero bien representativo. Y van a ganar, obviamente, alcaldes también. Y vamos a hacerte llegar unas boletas también para que participe con nosotros allí, porque los comunicadores, como tú, que tienen siempre también inquietudes y un compromiso con la modernidad, pero sobre todo con el orden de nuestra sociedad, pues participen y opinen. O sea que este seminario va a ser un punto de partida ya para que la gente conozca a grandes rasgos, de manera también más detallada, este proyecto de ley. Víctor, la ley de ordenamiento territorial ha entrado en vigencia, pero hay todavía algunos escollos, sobre todo en los municipios de la región este, que estaban a la espera de la aprobación de un reglamento por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo tú evalúas esta decisión y todavía la ausencia de aplicación? Porque seguimos viendo violaciones en construcciones que a todas luces ni siguen respetando los espacios públicos, sigue la ocupación del espacio público, las mismas características de las construcciones siguen siendo violatorias a lo que establece esa ley. ¿Qué tú crees que podemos hacer? La ley es reciente, la 368-22, apenas tiene 3 años. La parte que me gusta de esa ley, como municipalista, es que hayan categorizado las obras como obras municipales y supramunicipales. Okay. Obviamente, porque hay obras como aeropuertos, puertos, grandes hospitales. Tienen que tener un ordenamiento grandes centros comerciales. Ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. Estas obras, sí, con alto interés nacional, puertos, aeropuertos, ¿por qué no? Energía, grandes proyectos para transporte masivo. Yo creo que sí, debe manejarse con un criterio más homologado que lo maneje el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no categorizar los municipios y los distritos municipales por su componente económico para decir ustedes sí pueden, ustedes no pueden. Sí. Yo creo que ahí hubo una especie de golpe bajo a los gobiernos locales. Sin embargo, como es una ley nueva, yo creo que tenemos que esperar que avance un poco más. Okay. Lo que tú estás diciendo es correcto, faltan muchos reglamentos, la culpa la tiene el Ministerio de Vivienda, porque la misma ley le da un plazo de 6 meses para una decena de reglamentos de implementación de muchas leyes, de esta ley, de muchos reglamentos, debe haber estado listo. Yo creo que es para ver, creo que es una burbuja a propósito, para que mucha gente que participa en este gran negocio del desarrollo territorial y urbanístico, coman con su dama. Aprovechense. Porque este reglamento ya va a ser un poco más difícil. Yo tengo la esperanza de que esos reglamentos finalmente el año que viene lo podamos tener. Tenemos un conflicto en los distritos municipales pequeños, que a pesar de que tengan habitantes, 10, 15 mil habitantes y un gran desarrollo económico, deben estar supeditados bajo el municipio, porque así lo dice la Constitución de la República en sus artículos 199, 200 y siguientes, donde dicen que el distrito municipal es un órgano desconcentrado
dependiente del municipio. Sin embargo, desde que el distrito municipal le dieron la competencia para ordenar su desarrollo, su territorio, ya no quiere seguir directrices de arriba. Y eso ha creado el problema que tú acabas de decir en el este. Y hay distorsiones también en muchos sitios más, como San Luis, La Victoria, La Caleta. Recuérdense que estamos hablando. Sí, sí. La Caleta tiene el aeropuerto de las Américas, tiene una gran cantidad de zonas francas, inclusive, el ITLA, y recursos económicos por encima, inclusive, del municipio cabecera, que es Boca Chica. Todo este tipo de cosas hay que irlo observando con mucha detención y, obviamente, sobre la marcha, ir corrigiendo estos errores que son retrancas para el desarrollo y, obviamente, es un golpe bajo para la autonomía municipal. Finalmente, Víctor, ¿tú crees que el haber desligado a los gobiernos locales de propiciar o participar en buscar las soluciones y tener control del territorio con el tema del tránsito ha sido efectivo o realmente habrá que volver atrás en ese sentido? Dos niveles. Transporte colectivo masivo, interurbanos, eso debe manejarse, sí, con un criterio, como te dije, de política de gobiernos nacionales, pero el urbano debe ser siempre manejado por el gobierno local. No es un secreto para nadie, por ejemplo que en Santiago eso ha funcionado muy bien, sigue así, inclusive el Intran, que es el órgano nacional que norma y regula el transporte colectivo y el transporte en general, está supeditado de manera voluntaria, se puede decir, de las decisiones que toma el Ayuntamiento de Santiago y está funcionando muy bien. Partiendo de esa experiencia ahí mismo, entonces ¿tú crees que lo que pasa en el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, debería mirar hacia Santiago? Claro, porque es que nosotros los gobiernos locales conocemos realmente la idiosincrasia de nuestros habitantes. Inclusive hay pueblos que todavía aquí cierran al mediodía y se van a dormir a su casa. Entonces, son los menos, pero tú no puedes homologar una política de transporte urbano con tantas diferencias culturales, inclusive económicas, que tenemos en diferentes partes del país. Aquí en la capital dominicana inclusive no ha funcionado. La excusa era, y con esto concluyo, que los gobiernos no tenían los recursos, los gobiernos locales no tenían los recursos para ello. Pero se lo dieron al Intran en una ley también reciente, que es del 2017, la 6317. Pero yo creo firmemente que si le hubieran dado esos recursos a los ayuntamientos, creo que hubieran estado mejor invertidos. Total, absolutamente seguro. Porque, por ejemplo, el Intran no ha dado pie con bola. Aquí en la capital tenemos un desorden. Pero dijo Milton Morrison en estos días ahí que se había reducido, que habían logrado que las personas ahora... habían logrado que las personas ahora se desplazaran en menos tiempo debido a las medidas que se han implementado en un 75%. Y dentro de las medidas citaban que la prohibición de giros a la izquierda en algunas vías. Más de lo mismo. Y te voy a decir por qué. Porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Dicen así. Imagínate cada quien que está detrás de un volante. Es un mundo. Todas las transformaciones que se hacen en el tránsito necesitan un tiempo, inclusive más allá de la prudencia, para ver el comportamiento y las transformaciones. Y si esas medidas son de hace 3 o 4 meses, es imposible, ¿sabes? Realmente Milton Morrison no sabe de eso. Yo creo que también eso fue un dislate del presidente de la República designar una persona frente al Intran que no tenga el conocimiento del tema del tránsito en la República Dominicana. Víctor, el semáforo se nos ha puesto en rojo. Hay muchos desafíos. Hay muchos desafíos todavía. Gracias a Víctor Félix, experto en municipalidad, por estar con nosotros. Vuelvo antes, le quiero para el tema antes del seminario. Claro. Porque esto es muy importante y quiero compartir contigo. Te voy a traer el proyecto para que también tú des tu opinión como comunicador y como doliente. Está bien, qué bueno, así será. Bueno, vamos a otro contacto de publicidad, ya regresamos aquí en Foco Político, no se nos vayan.